una introducción al programa de 40 días de Yoga Nidra que he llamado Crea tu realidad. Este programa lo he hecho de 40 días porque, en realidad comenzó cuando el COVID y era como una cuarentena, pero una cuarentena en el sentido de... También tiene un sentido bastante simbólico, ¿no? Como los 40 días que caminó Moisés por el desierto en la Biblia, o en muchas historias así, que esos 40 días tienen un significado más profundo, ¿no? Entonces es simplemente para comenzar a tener el hábito, porque no es lo mismo hacerlo un día suelto o una semana que comprometerte realmente a hacerlo 40 días seguidos, ¿no? Entonces es parte de este programa, es ese compromiso para que realmente puedas ver los beneficios, todo lo que puedes obtener de esta práctica, comprometiéndote de esta manera, ¿vale? Entonces, al principio y al final de cada práctica hacemos unos mantras, ¿vale? Es como un pequeño ritual, como para empezar y finalizar pues la práctica, ¿no? Para darle un sentido un poquito más como de abrir y cerrar el espacio, ¿vale? Hacemos unos mantras. Mantra no es nada religioso ni nada por el estilo. No te piensas que estás haciendo de repente otra religión o algo, sino que realmente mantra significa herramienta o proceso por el que trascendemos la mente, ¿vale? Es como que muchas de las prácticas de yoga buscan como objetivo el desapegarnos un poquito de la mente y de los pensamientos y de todas esas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no? Como desprendernos un poquito de eso, ¿vale? Entonces, simplemente es centrarse en la vibración, en el sonido, en la frecuencia, ¿vale? Podemos pensar en la frecuencia en el sentido de las ondas, de las longitudes de onda, de la física cuántica, etcétera, etcétera. Si quieres pensarlo en un término más científico, pero al fin y al cabo no es tan importante las palabras que estamos diciendo, qué significa palabra por palabra, sino en general la vibración, el sonido y la frecuencia que generamos al emitir estos sonidos tan antiguos que se llevan haciendo desde hace más de 5.000 años. Entonces, en este idioma, el sánscrito, que ya no se utiliza para hablar, pero sí para recitar los mantras, y la fonética, el decirlo de esa manera, tiene un significado y tiene un propósito y se nota, ¿vale? No es lo mismo cantar cualquier cosa que cantar esos mantras y saber un poquito el significado general de lo que estás cantando, pero no hace falta que sea palabra por palabra, y recitarlo bien, lo que tú puedas, ¿vale? Lo importante es que empieces poco a poco, pero intentar hacer la fonética adecuadamente, ¿vale? Vamos a hacer el Shanti Pat mantra, que lo explicaré más adelante en los siguientes vídeos, donde te explico las pautas para hacer el Yoga Nidra, etcétera, etcétera. Pero esto solo es una pequeña introducción. Al principio y al final siempre haremos el Om y el mantra Shanti, de la paz, que lo haremos en formato llamada-respuesta, como que yo lo hago y ustedes repiten hasta que se les vaya quedando, porque al final de repetir se te va quedando. Y nos pondremos al principio en una postura cómoda, sentados, para respirar y recitar este mantra. Podemos hacer unos mudras, que son los sellos yógicos con la mano, que también lo explicaré en el siguiente vídeo. Y allí haremos el inicio de cada práctica,
¿vale? Entonces, el Yoga Nidra es un estado en el que vamos a cultivar el estado intermedio entre la conciencia y el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Es como en ese estado en el que estás medio dormido, medio despierto, como que estás un poquito atento de lo que está pasando a tu alrededor, pero estás con los ojos cerrados y con todos los sentidos hacia adentro, ¿vale? Es como ese estado entre la vigilia y el sueño. En ese estado es en el que vamos a hacer la práctica de Yoga Nidra. Entonces la vamos a hacer tumbados. Si ves que hace frío, porque vamos a estar como 20 minutos en esa posición más o menos, cada día durante estos 40 días. Si ves que se te queda frío el cuerpo de estar quieto tanto tiempo, pues te pones mantas, te colocas cómodo, te pones un cojín debajo de las rodillas, si te molesta la lumbar, tumbado en el suelo, lo que te sea mejor para estar cómodo, pero no tan cómodo como para quedarte dormido, sino cómodo para que lo puedas mantener y estar en ese estado entre la vigilia y el sueño, ¿vale? Entonces, te voy a contar un poquito la historia del creador del Yoga Nidra, que fue Swami Siddhananda en India. Él trabajaba cuidando por la noche un sitio donde los niños estudiaban las escrituras indias, ¿no? Las escrituras védicas, etc. Entonces él lo cuidaba por la noche y se quedaba dormido, pero los niños por la noche recitaban los mantras, ciertos mantras, y él un día, meses más tarde, por el día escuchó estos mantras y se dio cuenta que los reconocía, que sabía, los había escuchado, se sabía el mantra y tal. Y le preguntó a los niños y resulta que eso lo cantaban por las noches. Y él se empezó a preguntar, ¿cómo es posible que si yo estaba dormido he podido escuchar estos mantras y aprenderlos estando en un estado que no estaba consciente? Pues desde ahí empezó a investigar, ¿no? Empezó a estudiar el Tantra. El Tantra es como una ciencia más antigua aún que el yoga. Entonces se dice que es como la madre de donde salió el yoga y muchas otras ciencias. Y desde allí, bueno, el Tantra es muy amplio, no voy a hablar de eso, pero en general habla como de la conciencia y de la energía, ¿vale? Entonces tienen muchas prácticas, pero una de ellas es llevar la mente a puntos determinados del cuerpo. Y esto lo hacían recitando un mantra para cada parte del cuerpo, ¿vale? Como un mantra para el dedo pulgar, para el dedo gordo, para la cabeza, para la nariz, para el hombro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él, Swami Sivananda, estudió todo esto y lo simplificó, porque aprenderse esta técnica de estos mantras para cada parte del cuerpo podría llevar mucho tiempo, ¿no? Quizás años. Entonces, simplemente es la misma teoría, pero mucho más simple, para que podamos hacerlo simplemente llevando la conciencia a esas partes del cuerpo sin necesidad de decir ese mantra, sino solo nombrando esa parte del cuerpo. Llevamos ahí nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra mente, ¿vale? Entonces, eliminó los aspectos complejos de la técnica, pero se mantienen todos los beneficios. Yoga Nidra significa yoga, que significa conciencia enfocada, en realidad, ¿no? Y tiene 8 pasos, que eso lo he explicado en otro vídeo anteriormente, si lo quieres mirar. Pues los 8 pasos, las 8 ramas del yoga, una de ellas es Pratyahara, que es retiro de los sentidos, ¿vale? Quiere decir, los 5 sentidos que tenemos de vista, oído, olfato,
tacto y gusto, los 5 sentidos que tenemos, pues retirarlos, ¿vale? Como no prestar atención a lo que pasa afuera. Si quitas todos los sentidos, empiezas a prestar atención a lo que pasa dentro, que muchas veces nos cuesta o buscamos evitarlo porque a veces es incómodo, ¿no? Pero con esta práctica de Yoga Nidra se puede entrenar el retiro de los sentidos y el llevar la atención hacia adentro de una forma más guiada y más sencilla que otras formas, en mi opinión y en mi experiencia. A mí me ha venido muy bien y es una forma sencilla de empezar a hacer ese desapego de la conciencia y de tu mente. Eso lo voy a explicar luego, ¿vale? Pero bueno, en general, yoga es conciencia enfocada y nidra significa sueño. Entonces es como un sueño en el que tenemos la conciencia enfocada, ¿vale? Entonces, si dormimos cargando con todas las tensiones que hemos acumulado a lo largo del día, seguimos cargando estas tensiones en sueños. Yoga Nidra es dormir después de deshacerse de todas estas cargas del día a día o de meses o de años o de toda la vida, ¿no? Es como deshacerse poquito a poquito de todas las cargas que tenemos, de las tensiones, para poder seguir más ligeros. Es descanso, pero en un sentido superior. Es como un descanso mucho más libre, más ligero, que si lo hacemos regularmente, si incorporamos esta práctica a nuestra vida, nos va a conducir a una vida más saludable. La relajación realmente, como la entendemos la mayoría de gente, es como tumbarse en el sofá a ver la tele o ver el móvil o así, ¿no? Y según el yoga, esto no es relajación en realidad, sino que es una distracción o es el llevar los sentidos a otra cosa que nos distrae y nos entretiene. Pero la relajación de verdad es conectar con nuestra conciencia, con eso que no cambia, con eso que se mantiene siempre, ¿vale? Luego profundizo un poco más en esto, pero es como el alma, el espíritu o como lo quieras llamar, eso que tenemos que no cambia, la energía que aunque muramos sigue, ¿no? Separar eso de los pensamientos, de las cadenas incesantes de pensamientos y el diálogo interno continuo que nunca para. Eso no es la conciencia, ¿vale? Entonces es aprender a separar la conciencia por un lado y los vrittis, que se llaman en yoga, son como las disturbaciones, como las ondas que vienen y te viene un pensamiento y y es como separar esas disturbios, no sé la palabra cómo decirlo, perturbaciones, sí. Es como separar esas perturbaciones de la conciencia infinita y que tenemos dentro, ¿vale? Toda esa conciencia superior, infinita, sabiduría universal y inteligencia que hay, que gobierna todo, sea como sea que lo llames. Nosotros también tenemos una parte de eso y podemos conectar con eso separándonos de las distorsiones esas, ¿vale? Y una buena forma de hacerlo es a través de la práctica de Yoga Nidra. Es aprender a ver la mente como un observador, ¿vale? Esto se trabaja en muchas meditaciones, que es como la mente empieza a mirarte un poquito desde fuera. Ya no eres tú tan enredado en tus cosas y
sino que empiezas a mirarte más desde fuera, como si alguien te mirara desde fuera, y tu mente no es tu conciencia, porque entonces no lo podrías separar, ¿vale? Es como si yo sé que estoy pensando, yo no soy eso que piensa, yo soy lo que observa a la mente que piensa. Eso es la conciencia, o el alma, o el espíritu, o como lo llames. Eso que no cambia, eso que observa todo. Y es conectar con ese observador. Conectar con eso y desde ahí observar a la mente. A ver qué piensa, a ver qué se le ocurre, a ver qué aparece. Pero tú no eres eso, no te identificas con eso. Tú lo miras desde fuera, como un observador, como un testigo. Esto es lo que se cultiva con esta práctica, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, la relajación no es dormir. No es simplemente quedarte dormido o súper tranquilo, en plan, sedado. Eso es más bien una sedación, una anestesia, algo así, ¿no? Eso no es real desde este punto de vista yógico, no es realmente relajación total. La relajación es ser dichoso, estar lleno de dicha, ser absolutamente feliz. Es nuestro estado natural, en realidad. Muchas veces lo sentimos al final de una clase de yoga, ese estado como de dicha absoluta, de que todo está bien, no hay prisa. No sé, seguramente lo habrás sentido, ¿no? Y realmente ese es nuestro estado natural, pero por el ambiente en el que vivimos, tenemos que estar siempre corriendo, siempre, etcétera, etcétera. Pero la relajación es realmente conectar con nuestra alma, con nuestra conciencia. Entonces, el yoga nidra nos conduce a esta relajación total, a este tipo de relajación de la que te estoy hablando. Por lo tanto, el yoga nidra es la entrada al samadhi. Samadhi es una de estas ramas de las que te comentaba antes, que hay 8 ramas, pues es la última, samadhi, ¿vale? Es la conciencia de nuestro auténtico ser y es el objetivo último de la evolución del ser humano. Nada más y nada menos. Todo lo que ha hecho el ser humano ha sido para llegar hasta ahí, hasta ese estado de autorrealización, iluminación, como lo quieras llamar, devoción a una conciencia superior, una inteligencia superior, que nosotros también tenemos dentro de nosotros cierta parte de esto, ¿no? Y es conectar con esa conciencia, nuestro auténtico ser. Nada más y nada menos. El yoga nidra, a pesar de que nidra significa sueño, no es dormir, ¿vale? ¿Por qué no es dormir? Porque cuando estamos soñando, nos creemos lo que soñamos. Nos creemos que nos estamos cayendo por unas escaleras o el típico sueño que se te caen los dientes o cosas así. Nos lo creemos, por eso nos asustamos tanto. Por eso no es relajación, porque te estás identificando con lo que ves, aunque tengas los ojos cerrados, estás viendo imágenes, ¿vale? Entonces te identificas con esas imágenes y no estás conectando con la conciencia, con eso que no cambia, el alma o el espíritu, ¿vale? No estás conectando con eso. Estás conectando con las imágenes que ves como si fuera una película. Estás distrayendo tus sentidos, llevando tus sentidos hacia otro lado.
Entonces, al identificarte con los sueños o con los pensamientos o con cualquier cosa, te lo crees. Y al creértelo, hay tensión. Y esa tensión hace que no estés relajado, que no seas dichoso. ¿Vale? Entonces, el estar en tu auténtico ser significa no identificarte. Ya sea que estés despierto o que estés dormido. Entonces, si yoga nidra no es dormir, es permanecer despierto. Despierto en ese estado entre la vigilia y el sueño. La verdadera relajación en este contexto ocurre cuando tu conciencia está separada de los sucesos. Los sucesos son cualquier fenómeno que ocurra fuera o dentro. Pueden ser fenómenos o sucesos físicos, mentales o emocionales. Cuando tu conciencia no se identifica ni con los pensamientos, que serían los sucesos mentales, ni con las emociones que estás sintiendo en este momento, que también son muy cambiantes, son los sucesos emocionales, ni con lo que pasa en el mundo más denso, más matérico, los sucesos físicos. Cuando tu conciencia no se identifica con nada de eso, sino que sabe que es algo inmutable, que no cambia, que realmente no puede ser amenazado, ahí es la verdadera relajación y el samadhi. En el estado de yoga nidra, que es ese estado del que te estoy hablando, nuestra conciencia se separa de los sucesos físicos, mentales y emocionales. Se separa y aprende a ver como un observador, como un testigo. Esta técnica, este proceso, como lo quieras llamar, lo puedes usar para aumentar tu memoria, ser más consciente en tu vida, para conectar con tu creatividad, para dejar de ir corriendo a todos lados, para dejar de actuar en piloto automático, para dejar de identificarte tanto con lo que sientes o buscar tanto el placer, evitar tanto el dolor, porque eso también lo trabajamos en el yoga nidra. Sentimos esas emociones y aprendemos a desidentificarnos de ellas y saber que son temporales y no van a durar mucho. Y en última instancia podemos usar el yoga nidra para transformar nuestra propia naturaleza a través del sankalpa, que es la intención, que la decimos al principio y al final de la práctica, y es como una semillita que se va regando y va creciendo, ¿vale? Y esta intención va cambiando los patrones mentales más profundos, que son los samskaras, que de eso te voy a hablar ahora. Los samskaras son impresiones en nuestra mente profunda. Impresiones quiere decir, es por ejemplo, si tú tienes un carro imagínate, hace muchísimo tiempo que la gente iba con carros, con la fruta, con la comida y así, ¿no? Pues, y había carreteras de tierra, ¿no? Entonces, siempre iba la gente por el mismo camino, llevando los carros por el mismo sitio. Imagínate cómo estaba esa tierra, ¿no? Estaba con los surcos de las rueditas que pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y pasan. Entonces llega un carro nuevo y automáticamente va a ir por ese mismo surco,
porque es lo más fácil, ¿no? Y es lo que siempre se ha hecho. Porque te vas a ir por un camino nuevo, a saber qué hay, ¿no? Entonces, esos son los samskaras. Son como impresiones, como surcos o huellas que hay en nuestra mente profunda. La mente inconsciente y subconsciente. Lo profundo, profundo. La mayoría de veces no somos nada conscientes de que tenemos muchos samskaras, ¿vale? Entonces, con el yoga nidra se puede entrenar esto, pero poco a poco, sin prisa. Lo primero es darse cuenta, ¿no? De todos estos hábitos que tenemos tan incorporados, muchas veces de la infancia, de, de nuestra herencia, nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, la idea con la intención es que la intención vaya modelando un nuevo camino. En ese camino de tierra, empezar a ir con el carro por otro camino nuevo. Y vas y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y después de mucho tiempo, quizás se empiezan a ver un poquito más los surcos por otro camino. Lo más sencillo y la mayor tendencia va a ir a hacer por lo de siempre, pero poco a poco, con constancia, con disciplina, con esfuerzo, se construye el otro camino, ¿vale? Poco a poco, sin prisa y sin pausa. Esos son los samskaras. Creo que es un concepto importante a tener en cuenta. Es un concepto bastante profundo, pero bueno, habla sobre todo de la mente subconsciente y de la mente inconsciente. No sé si han visto alguna vez el dibujo del iceberg, el iceberg, que se ve la puntita arriba, el 5% y el 95% abajo. Y no sé si han visto que eso es 5% sería como la mente consciente y todo lo de abajo la mente subconsciente e inconsciente, ¿vale? Esto ya desde la práctica de yoga lo decían con otros nombres, ¿no? Esto más es del subconsciente y el inconsciente, es más de la psicología moderna, pero para entendernos, ¿vale? Entonces el yoga nidra trabaja con la parte de abajo del iceberg, ¿no? Como todo lo que está sumergido. Se trata de ir más allá de la mente consciente, porque la mente consciente es la que nos hace tomar decisiones, planificar, pensar las cosas con lógica, etc. Pero muchas veces no actuamos desde ahí, actuamos desde cosas mucho más profundas y más arraigadas que no somos conscientes, los samskaras, ¿vale? Entonces, de toda esta mente profunda viene nuestro comportamiento, nuestras tendencias, muchas cosas. Y luego, al expresarlo al mundo, a veces pasa por la mente consciente o a veces no. Pero es como si fuera el filtro porque salen, por ejemplo, el discurso al hablar o el planear, cuando vas a planear algo, también lo pasas por la mente consciente, ¿no? Pero la mente más profunda es la que te organiza en el sentido de los hábitos que haces nada más levantarte, toda la lista de cosas que haces sin darte cuenta. Pues todo eso es cosas que tienen ya automáticas, ¿no? O como automatizadas. Entonces, si queremos cambiar o incorporar ciertos hábitos más saludables o lo que sea que tú quieras cambiar, o no sé, dejar de fumar o empezar a comer más sano, lo que quieras, muchas veces la gente empieza
con toda la ilusión, la motivación, tal, está un par de días y luego lo deja. Y eso es porque volvemos a esa mente profunda, ¿no? A todos esos hábitos que tenemos ya tan incorporados. Y una gran forma de hacer todo esto más estable es a través de la práctica de yoga nidra también, ¿vale? Si tu intención es esa, pues puedes poner como intención llevar un estilo de vida más saludable, y al regar esa semilla cada día, luego poco a poco, desde las decisiones más inconscientes que se toman cada día, o hasta desde el ir a hacer la compra, lo que sea, empiezas a tomar un poquito de decisiones diferentes, ¿vale? La mente subconsciente es muy poderosa, más que la mente consciente. Cuando no estamos relajados, en ese estado de relajación del que te hablaba antes, de conectar con el ser, con el alma, con el espíritu, la mente se puede llegar a comportar como una enemiga, como algo que está contra ti, que te quiere hacer daño. Por eso muchas veces no nos queremos quedar solos con nuestra mente. Pero la práctica de yoga nidra te hace mejorar esta relación, ¿vale? Puedes tener una mejor relación con ella porque tendrás más acceso a esos momentos de relajación total, de dicha, y podrás hacerte más amigo o amiga de tu mente, pues al final es la única que te va a acompañar durante toda esta vida en este cuerpo. Gracias a la práctica física de yoga, de las asanas, podemos flexibilizar nuestro cuerpo. Me imagino que ya lo has vivido, ¿no? Que sales mucho más flexible después de una práctica de asana. Y el yoga nidra, por otro lado, te hace flexibilizar la mente. Es como otro tipo de trabajo, un poquito más profundo, ¿no? Porque primero empezamos con el cuerpo, y cuando ya hemos adquirido cierta flexibilidad en el cuerpo, pasamos a la mente, retiramos los sentidos, nos concentramos en diferentes puntos del cuerpo, hacemos una relajación muscular y nos desapegamos de la mente, flexibilizamos. Y también desarrollamos nuestra intuición. La intuición se relaciona con el sexto chakra en el entrecejo, la glándula pituitaria, y se llama Ajna chakra. Y realmente es la conexión con nuestra mente profunda. Realmente es la conexión con nuestro subconsciente y nuestro inconsciente. Desde Descartes se ha idealizado demasiado, en mi opinión, la mente consciente y la lógica y el pienso luego existo, y se ha dejado de lado la intuición y eso que sabemos, aunque no lo podamos ver con los ojos físicos, lo vemos con el tercer ojo, que es el ojo que ve lo que no se ve con los otros dos, ¿vale? Y la intuición no es solo de las mujeres, como dice la canción esa de Shakira, la tenemos todos, ¿vale? Solo aprender a conectar con eso que te dice tus vísceras, tu cuerpo, la parte más profunda de ti. Y al final son los mensajes de tu alma, de tu conciencia, como lo quieran llamar, de tu espíritu. De eso que no cambia. Entonces, con la práctica de yoga nidra podemos
aprender a vivir de forma más intuitiva y más en contacto con esta intuición. Nos desidentificamos de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es esto que nos desidentificamos de nuestras emociones. No digo que las emociones sean malas, porque las emociones al final son parte de nuestra historia como mamíferos. Son necesarias para conectar con el clan, con la tribu, con los hijos y darles de mamar, ¿no? Son necesarias las emociones, pero cuando te dejas arrastrar demasiado por ellas, te identificas. Al identificarte hay tensión, no hay relajación y la mente se vuelve una enemiga. Por lo tanto, las emociones al final es algo dual. ¿Qué quiere decir esto? Desde la filosofía Vedanta y el Tantra también se trabaja lo no dual, que quiere decir que todo es espacio, como espacio vacío. Entonces, si nosotros nos ponemos, como que queremos mucho, a ver cómo lo explico. Si nosotros no nos damos cuenta de que todo es espacio vacío, nos creemos que, a ver, por ejemplo, calor y frío, ¿vale? Eso es dual, porque son dos extremos, como el yin yang, como placer, dolor, calor, frío, masculino, femenino, noche, día, etcétera, 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 ¿no? Calor, frío son 2 grados del mismo concepto que es temperatura, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, realmente lo que hay es temperatura. En unos momentos oscila hacia un extremo, oscila hacia el otro extremo, pero es temperatura, ¿vale? No sé si lo he explicado muy bien, pero se trata de conectar con lo no dual, que es lo que no tiene esos extremos, que es la conciencia de la que te hablaba antes, lo absoluto, el espacio, lo eterno. Eso no tiene grados de mayor a menor, etcétera, ¿no? Es y es lo eterno, lo absoluto. Entonces, si me dejo llevar por mis emociones, no estoy entendiendo mi conexión con lo eterno y con lo absoluto. Se trata de trascender las emociones. No se trata de no sentir nada y volverte un robot. Por favor, no es eso. Sino que dejar que las emociones pasen a través de ti. Si tengo calor, siento el calor y dejo que pase. No me estoy quejando. Me identifico y y tensión y sino que dejo que pase. Si estoy triste, lloro y lo suelto todo y dejo que pase. Y soy más que mis emociones, soy más que lo que estoy sintiendo en ese momento, porque una parte de mí es lo absoluto, lo eterno, y con eso es con lo que, si te logras conectar con eso, esa es la verdadera dicha.
Entonces el yoga nidra sirve para quemar samskaras, para quemar esas impresiones o esas huellas que tenemos muy caminadas en nuestra mente profunda. Vas pudiendo quemar o trascender todas esas impresiones. ¿Por qué? Porque eso tiene control sobre ti. Te hace ser menos libre de tomar ciertas decisiones, de tu libre albedrío. Es menos libre porque estás condicionado por tus samskaras, ¿vale? Se trata de un proceso de desidentificación, desidentificarte de esos samskaras, de los sucesos que pasan fuera, desidentificarte de eso, separar tu identidad de los sucesos. Y todo esto al final reestructura tu personalidad y reestructura tu percepción del mundo, porque tu percepción del mundo es subjetiva, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, un amigo y yo vamos a un concierto y a mí me encanta el estar así con un montón de gente y todos pegados saltando y tal, y siento ahí la energía del grupo súper guay, y a mi amigo no le gusta nada y le da un agobio de la gente, le da como asco, agobio, se siente mal, se estresa, no sé qué. Entonces, ¿por qué si es la misma situación a uno le encanta y a otro le desagrada? Porque nuestra percepción, lo que nos llega con nuestros sentidos, ¿no? Vemos mucha gente, olemos, escuchamos muchos ruidos. Eso yo lo codifico en mi mente, lo hago como un código, ¿no? Lo leo ese ambiente y lo codifico como algo alegre, porque yo he tenido experiencias así alegres en mi vida y lo codifico como algo bueno. Sin embargo, otra persona codifica esa experiencia como algo malo o algo amenazador o algo peligroso. Entonces, al final es cómo percibimos la realidad, cómo codificamos eso que estamos recibiendo, y eso al final, si logras cambiarlo, puedes cambiar tu personalidad al final, ¿no? Tu personalidad al final son hábitos, costumbres, cosas que repites día tras día tras día, como en un bucle infinito. Y al final eso es nuestra personalidad, nuestros hábitos. Entonces, si conseguimos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar lo que queramos. Bueno, no lo que queramos, ¿vale? De repente no vas a ser noruego, pero puedes cambiar tu personalidad. ¿Me entienden lo que quiero decir? Espero que sí. A ver, esto a mí me costó mucho tiempo entenderlo, ¿vale? Quiero dejar claro que no es fácil, no es sencillo, y que puede que tengas que ver esto muchas veces, o después de hacer la práctica, después de hacer el programa entero, lo vuelves a ver y quizás entiendes mejor lo que estoy diciendo, pero es algo que lleva bastante tiempo entender, y también lo puedes entender con la mente lógica, que es lo que pasa al principio, ¿no? Lo entiendes, lo pasas por la mente lógica y sí, vale, tal cual. Pero otra cosa es entenderlo con la mente profunda y entenderlo con el cuerpo, entenderlo de verdad. Eso se tarda mucho más tiempo, pero por eso que quizás ahora lo ves, lo pasas por la mente y tal, y luego después de un tiempo, después de hacer la práctica, después de cuando sea, que cada uno tiene sus tiempos, pues quizás puedes verlo en capas más profundas, en capas más sutiles, y profundizar un poquito más en todo esto. Pero no es sencillo, ¿vale? Igual me estoy pasando un poquito de compleja, pero bueno, ya me dicen cómo lo ven.
Y por último, voy a hablar de lo que es el Atman y el Brahman, ¿vale? Estos conceptos tampoco son sencillos de entender, pero creo que es importante nombrarlos porque, como les decía antes, hay una conciencia universal o una inteligencia universal o un orden universal, como lo quieras decir, o algo divino, una conciencia superior, si crees en eso, ¿vale? Cada uno libre de creer lo que quiera, pero algo, ¿no?, que ordena todo lo que hay. Y ese algo, nosotros, en nuestro ser, en nuestro organismo, como cada ser vivo, cada planta, cada animal, cada ser humano, tiene una parte de eso, de eso divino o eso eterno, absoluto, ese orden, esa conciencia, esa inteligencia o lo que sea que lo llames. Eso, una parte, está en cada uno de nosotros. Y hay muchos poemas al respecto de esto. Por ejemplo, Rumi, que es muy bueno y tiene poemas como explicando que es como si nosotros fuéramos una gota, que es el Atman. El Atman es la conciencia individual, ¿vale? O sea, al hacer yoga nidra podemos conectar con el Atman, que es la conciencia individual nuestra. Eso eterno, eso que no cambia, eso que mira a la mente desde fuera. Eso es el Atman. Y el Atman es como si fuera una ola chiquitita, mientras que el Brahman es el océano entero, ¿vale? Creo que esto es una buena metáfora para entender que el océano entero, inimaginable, eterno, gigante, que no se sabe cómo de grande es. Bueno, sí se sabe, pero imagínate algo enorme, 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 gigante. Y cada ser humano, cada animal, planta, pero bueno, pensémoslo en nosotros mismos, que así se entiende mejor. Yo soy una ola de ese océano, ¿vale? O yo soy una gota, yo soy una gotita de ese océano gigante. O si es el cielo y hay millones y millones y millones de estrellas, yo soy una estrella. O si hay un fuego gigante, yo soy una chispa, ¿vale? Lo que quiere decir que tengo la misma esencia, tengo un trocito de eso eterno, divino, absoluto, tengo la misma esencia. Y se trata de conectar con esa esencia, esa conciencia. Eso es lo que realmente nos da la relajación total. Darse cuenta de esto es realmente llegar al samadhi, llegar a la autorrealización, a la iluminación. Y se consigue en un estado como en el del yoga nidra, un estado como entre la vigilia y el sueño. Y es una práctica, un entrenamiento que estos programas de 40 días es un ligero iniciación, pero se puede profundizar muchísimo más en esto, ¿vale? Pero solamente para que vayas entendiendo un poquito el fin, el objetivo de esta práctica. Y espero que te haya servido esta introducción y nos vemos en la práctica.
Muchas gracias. Namaste.